Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves en CNN Chile, que vamos a dedicar a un tema que ha estado latente cuando se habla de inversión y también de problemas para la inversión en Chile, la permisología, porque sabemos que parte importante de la permisología está en los trámites municipales. Lo vimos hace poco, cuando Cencosud desistió precisamente de hacer un centro comercial debido a problemas con la municipalidad de Vitacura. Bueno, este jueves, nuevamente un proyecto emblemático de la permisología, hablamos del proyecto Las Salinas en Viña del Mar, sigue teniendo problemas, en esta ocasión con el municipio de Viña del Mar. Bueno, hay tecnología y también inteligencia artificial para poder hacer más expeditos los trámites municipales sin bajar los estándares, tal como lo cuenta Pilar Gutiérrez. Un nuevo episodio ligado a la permisología. La Municipalidad de Viña del Mar instruyó la demolición de las faenas del proyecto de saneamiento ambiental de Las Salinas. Esto pese a que las instalaciones ya contaban con la aprobación, razón por la que la inmobiliaria del Grupo Angelini presentó una demanda. Se trata de una señal preocupante para la inversión, el empleo y la capacidad del país de hacerse cargo de su propio legado ambiental. Con esta acción, el municipio de Viña del Mar demuestra que la permisología sigue siendo una vía para intentar trabar proyectos significativos que se quieren ejecutar hoy en el país. Un ejemplo de la incertidumbre y demoras en la tramitación de permisos que en muchos casos terminan desincentivando la inversión. Para abordar aquello, algunas comunas están implementando soluciones tecnológicas. Esta es Clara Revi, una asistente de inteligencia artificial que ayuda a elaborar los expedientes y detectar posibles fallas antes de ingresar los permisos a la Dirección de Obras Municipales. Sabemos que cualquier avance y disminución de los plazos va a tener un impacto gigantesco en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento, en el desarrollo, en la calidad de vida de las personas, y es por eso que adicionalmente al trabajo que hacemos en la contribución a la política pública, en este caso en la ley marco de autorizaciones sectoriales, quisimos también aportar en la solución y en la gestión. Así, el gremio junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial crearon Revi, una plataforma pensada para los municipios que tiene como objetivo reducir hasta 20% los tiempos de tramitación de los permisos para realizar un proyecto de inversión. La verdad es que disponibilizar la tecnología para hacer más fácil los trámites es una cuestión que es fundamental en todo ámbito de los municipios. Y aquí, al crear a Norman y a Clara, que están de acuerdo completamente entre ellos, uno asesora al revisor de las normas y otro al que está postulando a tener este permiso de obras, hace que sea mucho más sencillo, que los tiempos sean más fáciles, pero sobre todo que haya más certeza y más transparencia. La herramienta también permite realizar consultas a través de un chat para resolver dudas. La que se ha llamado la permisología muchas veces retrasa, desincentiva o le cierra la puerta a la inversión, sobre todo en comunas que la requieren. Muchas veces sabemos que en la ciudad de Santiago la inversión se concentra en algunas comunas. Desde Maipú estamos haciendo un esfuerzo muy grande por incentivar y atraer la inversión privada al desarrollo de nuestro sector de la ciudad, y creemos que esta es una herramienta súper concreta para poder agilizar esos procesos. Y es que la evidencia muestra que los tiempos de tramitación en los municipios exceden lo que establece la normativa. Según datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, este proceso demora en promedio 126 días, cuando el plazo legal es de 30. El desafío está en cómo escalamos, eso requiere de un ajuste del modelo para cada uno de los planes reguladores comunales, lo cual estamos desarrollando una herramienta que permita hacerlo más rápido. Esperamos que esto sean más municipalidades las que se sumen. Desde enero, la plataforma empezará a operar también en Independencia, Vitacura, Puerto Varas y Puerto Montt. La tardanza en estos procesos no afecta solo a nivel comunal, tiene un impacto importante sobre el PIB del país. Según cifras de Sofofa, el costo de la permisología ambiental asciende actualmente a $1.800 millones. Si bien este año había un récord de aprobación de casi 34.000 millones de dólares de proyectos en permisos ambientales, aún existen más de 100.000 millones de dólares en tramitación ambiental, que podrían generar más de 150.000 puestos de empleo. Hoy en día, más de 100 proyectos de inversión que se tramiten en el CEA muestran algún grado de atraso. Para abordar el tema, la Municipalidad de Renca fue pionera al crear una agencia de inversiones que acompaña a los privados en la solicitud de permisos, buscando alinear la demanda de los vecinos con potencial oferta de inversionistas. Además, crearon la plataforma Renca Ciudad. A través de un mapa 3D, permite la visión del desarrollo urbano de la comuna al 2050. Nos permite consolidar una cartera de proyectos de inversión que supera 1.400
200 millones de dólares. Para una persona que toma decisiones de inversión, tener conciencia de qué es lo que está pasando en el entorno enriquece y viabiliza muchas veces esas decisiones. La Dirección de Obras Municipales de Renca está dentro de las 3 direcciones de obras municipales más rápidas de todo Chile. La diferencia en tiempos de tramitación con el promedio es de varias decenas de días menos. La herramienta permite ver el estado de avance de las inversiones en la comuna, donde un 60% ya se está materializando gracias al trabajo impulsado. Iniciativas que desde lo micro permiten abordar uno de los grandes desafíos económicos del país. En el informe de política monetaria que presentó esta semana el Banco Central, se mostró que la inversión crecería 7% durante 2025. Parte de esa inversión tiene que ver con nuevas aperturas de locales. Y hace algunas semanas conversé con el gerente general de SMU, que han abierto decenas de locales en nuestro país en los últimos años, y él dijo cuánto se demora a abrir un supermercado en Chile comparado, por ejemplo, a Perú. En general, las tiendas que estamos abriendo ahora en el 2025 son aquellas que decidimos en el 2021. Por lo tanto, desde que uno toma la decisión de abrir una tienda, tardamos nosotros 3, 4 años. Entonces, para nosotros es un proceso lento, pero se normaliza. Uno al final se adapta y ya se acostumbra a que estas cosas tardan más de lo que uno quisiera. Nos gustaría mucho que el tema de la permisología famosa se transformara en algo mucho más ágil, porque nosotros podríamos adelantar, en vez de estar esperando 4 años para abrir una tienda, a lo mejor lo podemos hacer en 2 años. En Perú, por ejemplo, nosotros tardamos 6 meses, 8 meses desde que tomamos la decisión hasta que abrimos la tienda. Una cosa, nada que ver con lo que ocurre en Chile. Sería una extraordinaria noticia el eliminar toda esa burocracia innecesaria. Precisamente ese es uno de los objetivos del presidente electo José Antonio Kast, reducir la permisología. Quizás por eso se está pensando en José Luis Daza para liderar los ministerios de Economía, Minería y Energía, porque él ha ayudado en Argentina precisamente a ir reduciendo trámites innecesarios. Bueno, revisemos qué es lo que escuetamente dice el programa del presidente electo sobre este punto. La Fuerza del Cambio es el nombre de las bases programáticas y en especial dice al respecto: eliminaremos las regulaciones innecesarias, aplicaremos en forma moderna y criteriosa las regulaciones existentes y dictaremos aquellas que sean necesarias para el fomento de la inversión. Esa es una parte. La otra dice así: impulsaremos una mayor eficiencia en la tramitación de los permisos ambientales, precisamente lo que estamos hablando ahora. Para ello, derogarán, modificarán y dictarán nuevas guías e instructivos que devuelvan la certeza jurídica a todos los actores del sistema de evaluación de impacto ambiental, siempre con pleno respeto al medio ambiente, desarrollo social y económico, para que Chile alcance el desarrollo sostenible anhelado. Eso es todo lo que dice el programa de José Antonio Kast sobre este tema. Ayer, en el Consejo General de SOFOFA, estuvo Jorge Quirós, el asesor económico, y a los consejeros de SOFOFA también en parte les explicó algo similar a lo que yo les conté recién, pero también en distintos seminarios el propio Quirós ha dicho algo más de detalle respecto a cómo quieren reducir la permisología. Eliminación de regulaciones anacrónicas, y nuestra favorita ahí es el suelo. O sea, todo lo que está en la ordenanza de urbanismo y construcción, vamos a hacer todo lo posible porque tengamos un mercado del suelo lo más libre posible. Y vamos a ir también en la Ley General de Urbanismo y Construcción, que se requieren más acuerdos porque es una ley, pero es enorme lo que se puede hacer en la ordenanza y es enorme lo que se puede hacer, y aquí recojo lo que dice Juan José, en términos de ceremis de vivienda. Aplicar las regulaciones que tenemos, en particular las ambientales, y esas requerimos que se apliquen criteriosamente. Se requieren algunas nuevas regulaciones también. Hay sectores que están funcionando con precios distorsionados, particularmente eléctricos, y eso es clave, por ejemplo, para el tema de las nuevas inversiones en centro de datos. Este jueves en CNN Chile estuvo conversando el exministro de Hacienda Felipe Larraín. Él estuvo reunido precisamente junto a otros economistas, exministros de Hacienda, exconsejeros del Banco Central, con el equipo de José Antonio Kast.
y nuevamente relevó la importancia de reducir la permisología para impulsar la inversión y el crecimiento de Chile. Yo entiendo que aquí hay una decisión, porque aquí se requieren leyes, pero también se requiere voluntad política. Se requiere que los funcionarios actúen con celo y con sentido de urgencia. Y cuando hay un permiso, que no lo dejen estar ahí. En algunas instituciones del Estado que se requieren permisos, los plazos legales son de 6 meses y tienen más de 45 meses de retraso, de que no se ha habido pronunciamiento. Entonces, fíjese usted lo que esto significa para un emprendedor, para un inversionista privado que está tratando de conseguir ese permiso y lleva 45 meses buscando que le den el permiso. El cambio legal es importante, pero no es lo único. Un cambio en la mentalidad de los funcionarios que tiene que venir de las directrices que ellos reciban. Hacemos la pausa en Agenda Económica PM. Al regreso seguimos hablando de la demora en los trámites, sobre todo ambientales, para los proyectos de inversión. Estará con nosotros un exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental y nos muestra con gráficas información empírica de cómo se está haciendo todo más lento hace ya bastantes años. Al regreso acá en Agenda Económica. El principal símbolo de la permisología en nuestro país son los años que están los proyectos evaluándose en el Servicio de Evaluación Ambiental. Y ahora vamos a hablar sobre evidencia empírica de que esto no es solamente una percepción, es algo concreto que se ha incrementado en los últimos años. Hablamos de esto en Agenda Económica junto al exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro, a quien le agradezco por acompañarnos. Ignacio, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias por permitirme compartir el trabajo que he estado haciendo el último tiempo. Ignacio, la demora en los permisos de no solo la evaluación ambiental que da los permisos, ¿ha sido algo que se ha ido empeorando en el último tiempo? Permanentemente, no en el último tiempo, ¿no? Nicolás, realmente esto se ha dado en todo el mundo, que los plazos se han ido agrandando. Pero en Chile sí, en el último tiempo se ha agudizado la extensión de los plazos. A juicio tuyo, ¿esto es algo necesario o es algo que se da por la burocracia que es inherente a prácticamente todo aparato estatal? Mi impresión es que el aumento de los plazos no ha ido aparejado con un mejor estándar ambiental, ¿no? Esa es mi impresión. Obviamente hay que estudiarlo en detalle. La experiencia que tiene uno siempre es acotada en los proyectos. Hay que hacer un estudio con todos los proyectos, como el que estamos haciendo acá en los tiempos. Eso es lo que quiero desarrollar. Pero mi impresión es que no va asociada a un mejor estándar ambiental, sino que es pérdida de recursos. Es pérdida de recursos, pero ¿a qué se debe? ¿A que hay intenciones ideológicas detrás que demoran la evaluación de los distintos proyectos, que atrasan los permisos, si la razón no es elevar los estándares ambientales? Yo creo que hay principalmente dos razones, ¿no? Una es que los conflictos han aumentado de manera importante, ¿no? Antiguamente habían menos conflictos, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, del 98 al 2003, todos los proyectos se calificaron en menos de 4 años, excepto uno, que era sacar agua en una zona de comunidades aymara, ¿no? O sea, tema indígena desde el 98. Entonces, los conflictos en general son los que extienden los proyectos. Si tú piensas, se evalúan más o menos 100 estudios al año y uno sabe de 1, 2, 5, 6, pero finalmente lo delicado es que todos los proyectos grandes, complejos, generan más conflictos, ¿no? Entonces sí hay que pensar cómo se resuelven los conflictos de mejor manera. Ese es un tema que yo creo que es muy importante. Y el otro tema que a mí me preocupa de sobremanera es que existen lo que yo denomino parcelas de poder, ¿no? El funcionario de un servicio público vela por su caja, por su parcela, y no tiene el contexto general. Entonces, son pronunciamientos que pueden ser muy adecuados para la parcela, pero no la evaluación como un todo, ¿no? Y ahí el servicio debiera tener el rol de filtrar. No porque los pronunciamientos sean malos, muchas veces son buenos, pero no dentro de la envergadura del proyecto, pueden ser no fundamentales. Dentro de los distintos procesos de la evaluación ambiental están los incentivos para que esos mismos funcionarios dilaten las decisiones y no que las aceleren. Yo creo que hay incentivos para que la evaluación tome mucho tiempo, ¿no? En general,
más que el incentivo funcionario, a dilatar los plazos, porque la verdad, los grandes plazos, esto está en la mano del titular del proyecto, ¿ya? Esto es como cuando uno juega ajedrez, que aprieta acá y le toca al otro. La verdad es que la mayoría del tiempo está en la mano de los titulares, pero tardan mucho por las preguntas del funcionario, ¿ya? Entonces, yo no creo que incentivar el tiempo, no, porque tienen tiempo acotado. Pero mira, esto yo lo planteado con Hidroicén, de un proyecto que ya es antiguo, pero emblemático para todo ¿ya? Chile. Pero en todo el mundo. Hidroicén, yo te digo, a los directores regionales, los funcionarios, ponían pancarta en la plaza, oye, como la letra escarlata, ¿ya? Estos son los que van a aprobar el proyecto con un escarmiento tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto atrás, ponte en los zapatos del funcionario público, que pocas veces se habla de eso, pero escucha un ruido atrás de peleas tremendas, complejas, de temas súper complejos. Entonces, el incentivo es, mira, yo hice 1000 preguntas. Nadie me puede decir que yo no hice mi pega. Hice 1000 preguntas. ¿Eh? Para resolver esto, bueno, hice todas las preguntas que había que hacer. Entonces, hay un incentivo a hacer todas las preguntas que sean posibles con tal de decir, yo hice mi pega. Y ese es el incentivo que yo creo que genera grandes problemas en el país. Vamos a ver ahora una gráfica que hemos preparado y que es base a un estudio que ha hecho Ignacio Toro, que nos muestra cómo se ha dilatado en los últimos años los procesos de evaluación ambiental. Ahí lo vemos desplegado en la pantalla gigante y ahora las personas lo pueden ver en su casa con mayor nitidez. Estos son los proyectos que han ingresado en los últimos años. En la curva negra están los proyectos ingresados entre el 92 y el 97. En la curva azul, entre el 98 y el año 2003. En la curva café, entre el año 2004 y 2009. En la curva roja con distintos circulitos entre el 2010 y el 2013. La curva verde entre 2014 y 2018. Y la curva negra con intermitencia entre 2019 y 2024. Dicho eso, Ignacio, por favor, explíquenos lo que estamos viendo en pantalla. Ya, mira, bueno, en el eje X, abajo, lo que vemos son los años de duración del servicio. Ahí vamos a sacar el titular. Saquemos el titular para que veamos el eje de abajo en pantalla. Ahí está. Perfecto. Están los años que dura la tramitación, desde que ingresa hasta que se obtiene la aprobación, ¿no? Y en el eje Y, en la vertical, vemos el porcentaje de proyectos que se califica en ese tiempo o en menos, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, fijémonos en el 50%, ¿no? En la fila del 50%. Choca a la línea azul a los 7 meses, 8 meses, más o menos, a la mitad de un año, un poquito más, ¿no? Eso quiere decir que entre el 92 y el 97, el 50% de los proyectos se aprobaba en un semestre o menos. Eso sería un escenario ideal. No estamos tan lejos. Hoy día. Sí, claro, hoy día no. Entonces, mira, las curvas como se van yendo hacia la derecha va aumentando. Entonces, mira, fijémonos en la café, para no pasar todo, que es un año interesante, ¿ya? 2004 al 2009, ¿ya? El 50% se calificaba en un año, ¿ya? Si ustedes se van dando cuenta, se van moviendo hacia la derecha. Esos periodos de tiempo, Nico, responden a que son periodos de estadio de desarrollo, ¿ya? Que se comportaba el sistema de una determinada manera. Se cierra el 2009 porque es con el cambio de ley que empieza el 2010. Fíjate lo que hace la ley 20.417 cuando modifica la ley 19.300. El 50% pasa de un año a un año y medio, ¿ya? El 60% de un año pasa a 2 años. Entonces, si tú ves los saltos de las curvas, la mayor curva, el mayor salto, se genera con la generación de la ley, la modificación de la ley existente. ¿Qué ley exactamente es esa? ¿Cuál fue el cambio principal? En mi opinión, 2 cambios medulares, ¿ya? El primero, y que yo creo que es muy importante, es que la institucionalidad pasa de ser una comisión de medio ambiente que estaba integrado, ¿ya? Con el modelo de Estados Unidos, que habían distintos ministerios, distintas autoridades para ver todo este tema, ¿ya? De hecho, los primeros reglamentos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental eran reglamentos que salían de SECPRES, ¿ya? Porque era un tema que obviamente incorporaba la inversión, CONADE, etc. Y cuando se genera un Ministerio de Medio Ambiente y el SEA queda alocado ahí, cuando hablábamos antes, Nico, de que estos proyectos se demoran por los conflictos, lo que entiende la ciudadanía es que el SEA ambiental es el que defiende el medio ambiente de los proyectos. Y la verdad ese no es el objetivo del SEA, ¿eh? El SEA no es defender el medio ambiente de los proyectos. Sí, básicamente lo que muestra esa gráfica es cómo se incrementó en demasía el tiempo que demoran los proyectos y por lo que tú dices,
parte importante de eso, coincidencia o causalidad, fue el ingreso del Ministerio del Medio Ambiente al Comité de Servicio de Evaluación Ambiental. Sí, claro, que el servicio de evaluación deja de depender de SECPRES o de los reglamentos de una mirada transversal de la CONAMA y pasa a depender del Ministerio del Medio Ambiente. Que yo planteo, ya no es un ministerio sectorial de medio ambiente, de salud, de desarrollo. Entonces, la verdad es que se pasa una línea como de proteger el medio ambiente y eso genera más tensiones como en barra. Se pierde el árbitro arbitrador, se pierde alguien que tenga una mirada más homogénea con distintas miradas. Tenemos otra gráfica preparada que básicamente apunta a lo mismo, que la vamos a mostrar inmediatamente en pantalla, que tiene que ver con la entrada de la consulta indígena. Que es el segundo punto. El segundo punto. Y ahí lo vemos con diferencias, pero las tendencias son absolutamente las mismas en cuanto al tiempo que demora la evaluación de los proyectos. Esto lo que vemos es los años que demora los proyectos o la consulta indígena. La consulta. Un momento. ¿Me estás diciendo que hay proyectos que llegan a demorar 9 años la consulta indígena? 8,5 para ser preciso. 8,5 solamente la consulta indígena. Ahora, la consulta, te mencionaba antes, Nico, que esto es como un juego de tablero ajedrez en que uno suspende el tiempo y le toca al otro. Suspende el titular, le toca a la autoridad revisar. La autoridad revisa y el tiempo acá como ajedrez. La consulta indígena tiene la particularidad que suspende el tiempo para los dos. ¿No? Entonces, queda literalmente en pausa. ¿No? Queda en pausa. Y lo que vemos ahí tiene algunas singularidades que son bien delicadas que vale la pena verlas. Si uno, de nuevo, fijémonos en la fija del 50%. La línea naranja dice cuánto tarda la autoridad en iniciar el proceso de consulta. ¿No? O sea, si tú te das el 50% de los proyectos, pierde 6 meses en que se inicie la consulta. Es decir, si la autoridad hubiera tenido las herramientas para iniciar el proceso de consulta antes, se podrían ganar 6 meses. Es más, fíjate en el 90%. El 90% choca con la línea naranja en 2 años. Quiere decir que el 10% de los proyectos, Nico, inicia el proceso de consulta después de 2 años de evaluación. ¿Esto para distintos tipos de proyectos? Sí, ahí están todos los proyectos que han tenido consulta indígena, ¿verdad? Todos los proyectos. Acá no está separado, digamos, por sector. Nuevamente la pregunta. En los últimos meses, ya, digamos un par de años, ¿esto ha tendido a bajar o sigue igual? Mira, eso se genera a través de otro indicador que es para comentarlo en otro momento, pero mira, si uno responde a la pregunta, ¿qué probabilidad tiene un proyecto hoy de aprobarse en los tiempos tomados como referencia? Esto ha descendido del año 2018-20, 50% a 20% hoy. O sea, hay un 30% menos de inversión que se califica dentro de los plazos del 92-96. Te lo pregunto porque la última vez que yo entrevisté acá a la directora nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, ella señaló que el servicio se está demorando menos en los plazos y que también lo están haciendo los titulares de los proyectos. ¿Tú coincides con esa visión? A ver, lo que dice la directora lo doy como cierto, ya que el tiempo en los servicios es menor. Es decir, esto del tablero ajedrez en el lado ya está mejor. Por eso el indicador que te comentaba está importante, porque la verdad es que el primer indicador que se hace, Nico, mira, cuando se habla de plazo, hay un incentivo perverso, ¿ya? Porque los proyectos complejos tardan más. Entonces, si yo pruebo un proyecto que lleva 8 años, el indicador de plazo se me dispara a 8 años. Entonces, una autoridad administrativa, si se le mide con plazos, oye, tú apruebas los proyectos simples rápido y lo otro lo dejáis para la administración que venga, ¿no? Entonces, hay que tener ojo con eso, ¿no? Pero, por eso digo, el índice que se generó, que responde a la pregunta de probabilidad, que es adimensional. ¿Qué probabilidad tiene un proyecto de ser aprobado en los tiempos de referencia? Ha disminuido de un 50% el 2018-2020 a 20% el 2024. Ignacio, mi última pregunta. 20%. Se nos acaba el tiempo. El proyecto de ley que actualmente está en el Congreso para reformar la evaluación ambiental, a tu juicio, ¿va en la dirección correcta para disminuir estos tiempos, siempre sin disminuir los estándares ambientales, pero para que sea más rápido? Mi impresión es que los cambios legales y regulatorios es muy difícil ver las implicancias que tengan, ¿ya? Creo que el 90% de esto es gestión. O sea, no creo que sea necesario un cambio legal para mejorar esto. ¿Ya? No lo creo. La parte del servicio de evaluación ambiental. Hay temas con los permisos sectoriales que se pueden mejorar, pero el 80-20, el 80 es gestión. Y la prueba, Nico, es lo que te digo. El 2018 y 2020 teníamos las mismas leyes que ahora, ¿ya?
y aprobábamos el 50% de la inversión en tiempos tomados como referencia. Hoy día 20. ¿Ya? Hoy día 20. ¿Ya? Entonces, el 2011, de hecho, llegamos al 70%. ¿Ya? El 2011, el 70%, que fue el pic del último tiempo, se aprobaban los plazos como referencia. Entonces, el 2011, 70, el 2018, 50 y 20. Es gestión. Ignacio Toro, ex director de Servicio de Evaluación Ambiental, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica con esta información muy evidente de lo que está sucediendo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Que esté muy bien. Bueno, en esta Agenda Económica quisimos mostrar un panorama amplio de lo que para muchos es el gran tema para impulsar la inversión en nuestro país, la permisología, con la evaluación ambiental y también con la reducción de los permisos sectoriales. Veremos qué es lo que sucede al respecto en nuestro país en los próximos años. Sean con nosotros acá, en CNN Chile.